Bienvenidos a El Lado B. Tomen asiento y asegúrense de que las puertas estén bien cerradas. En este canal, exploramos los rincones donde la realidad se quiebra y el agua guarda secretos que nunca deberían salir a la superficie. Hoy, inauguramos nuestras crónicas de lagos, relatos de profundidades olvidadas, donde el oxígeno es un lujo y el miedo es lo único que flota. Soy Julián y este es nuestro nuevo formato. Prepárense, porque una vez que te sumerges en estas historias, el frío nunca abandona tus huesos. Comenzamos. Historia 1. El lago de Shell. Mi nombre es Julián. En la geografía del horror, hay lugares que no aparecen en los mapas turísticos, pero que están grabados a fuego en la memoria de quienes nacimos cerca de ellos. El lago de Shell es uno de esos sitios. No es un lago común. Es una cuenca de agua estancada que parece absorber la luz del sol en lugar de reflejarla. Los ancianos de mi región dicen que el apellido Shell no es un honor, sino una advertencia. Cuentan que la familia Shell, hace más de un siglo, no murió en un accidente, sino que se mudaron al fondo para evitar un juicio por crímenes que la justicia humana no podía castigar. Desde entonces, el lago ha dejado de ser una masa de agua para convertirse en una entidad con hambre propia. Aquella noche de diciembre, la superficie del lago estaba tan quieta que parecía un espejo de obsidiana. Me encontraba allí por una apuesta estúpida de juventud, cargando una linterna y una cámara de video, que ahora me parece el objeto más inútil del mundo. Al acercarme a la orilla, noté que el agua no emitía el sonido rítmico de las olas. Se escuchaba un murmullo sordo, como miles de personas susurrando debajo de una manta pesada. Caminé sobre el muelle de madera vieja, que crujía como si se quejara de mi peso, y apunté la luz hacia el centro. Lo que vi primero fue una distorsión. El haz de luz de mi linterna no iluminaba el fondo, sino que revelaba capas de lo que parecían ser sedimentos flotantes. Pero al enfocar mejor, el horror me golpeó con la fuerza de una ola gélida. No eran algas, eran cáscaras. Figuraos, humanaos, translucidaos, despojadas de piel, flotando en posición vertical a pocos metros de la superficie. Sus rostros estaban congelados en una mueca de asfixia eterna. Reconocí al hijo del guardabosques que se había perdido hace 2 años y a una mujer que vestía ropas de principios del siglo pasado. Estaban allí, suspendidos en una procesión acuática, con los ojos abiertos y blancos, mirando hacia la luna, con una envidia asesina. Llenaban de lodo frío. Escuché los gritos de mi propia madre, llamándome desde las profundidades, y vi visiones de un futuro donde yo mismo era una de esas figuras suspendidas en el agua. El lago no solo te muestra a los muertos, te muestra tu propia muerte, repetida en un bucle infinito, hasta que tu mente se quiebra y decides que el único alivio es saltar. Las cáscaras empezaron a moverse. No nadaban, se desplazaban con espasmos violentos, rompiendo la tensión superficial del agua. Sus dedos, largos y terminados en puntas de hueso amarillento, rasguñaban los pilares del muelle. El sonido era insoportable, como 1000 uñas sobre una pizarra de piedra. Una de las apariciones, la que más se parecía a mí, emergió hasta la cintura. No tenía boca, solo una hendidura por la que escapaba un gas negro que olía a podrido. Extendió su mano y, al rozar mi piel, mi mente se inundó con los secretos de los Shell. Vi cómo habían atraído a viajeros durante décadas para alimentar al lago, creyendo que el agua les devolvería a sus propios muertos si le daban suficientes almas nuevas. La realidad empezó a fragmentarse. El cielo ya no era negro, sino de un tono azul necrótico, y los árboles alrededor del lago se convirtieron en figuras delgadas que nos rodeaban. El muelle
empezó a hundirse, no porque la madera estuviera podrida, sino porque el agua se había vuelto pesada, como si tuviera la densidad del mercurio. Sentí manos invisibles tirando de mi ropa, de mi pelo, arrastrándome hacia el borde. La voz de los Shell retumbaba en mi cráneo la superficie. Es mentira, Julián. La verdad está en la presión. Ven a descansar con nosotros. Logré zafarme y correr hacia la tierra firme, tropezando con raíces que parecían dedos que intentaban zancadillearme. Al llegar a mi coche y mirar por el retrovisor, vi que el lago estaba iluminado por dentro, como si miles de luciérnagas estuvieran atrapadas bajo el agua. Pero no eran luces, eran las almas de las cáscaras, brillando con una energía robada. Hoy, años después, sufro de una condición que los médicos llaman hidrofobia traumática. No puedo estar cerca de lagos, ni de piscinas, ni siquiera puedo ducharme sin sentir que la presión del agua es una mano que intenta asfixiarme. He visto a otros sobrevivientes del lago de Shell. Los reconoces por el brillo opaco en sus ojos y por la forma en que siempre llevan la ropa húmeda. Sin importar cuánto sol haga, el lago no nos dejó ir del todo. Nos dejó una parte de su oscuridad en el sistema circulatorio. A veces, cuando el mundo está en silencio, puedo sentir el agua de Shell fluyendo por mis venas. Y sé que tarde o temprano volveré a la orilla para ocupar el lugar que mi reflejo ya tiene reservado en el fondo. Historia 2. Mi nombre ya lo sabes. Y si la historia anterior les pareció inquietante, lo que ocurrió en el lago de los susurros negros desafía cualquier lógica científica. Este cuerpo de agua no se encuentra en las montañas, sino en una depresión árida del desierto. Un lugar donde el agua no debería existir, pero que sobrevive alimentada por filtraciones que vienen de lugares que ningún buzo ha logrado mapear. Los lugareños dicen que el lago no es agua, sino el sudor de algo gigantesco que duerme atrapado bajo las placas tectónicas, y que cada vez que alguien se acerca, esa entidad intenta comunicarse a través de los traumas de los visitantes. Llegué allí acompañando a un equipo de hidrólogos que investigaba por qué el nivel del lago subía cuando no había lluvias. La primera noche, instalamos el campamento a unos 50 metros de la orilla, pero el sonido era insoportable. No era el viento, sino un chapoteo rítmico, como si alguien estuviera lavando ropa pesada en la oscuridad. Tomé mi linterna y caminé hacia la orilla, esperando encontrar algún animal sediento. Pero lo que encontré fue una aparición de choque que todavía me hace despertar gritando. En el centro del lago, una figura que parecía estar hecha de brea líquida se alzaba sobre la superficie, repitiendo exactamente mis movimientos, pero con un retraso de 2 segundos que fracturaba mi percepción de la realidad. El lago comenzó a actuar como un proyector de mis peores culpas. De pronto, la arena bajo mis pies se convirtió en el frío metal de una sala de hospital, y vi a mi padre en sus últimos momentos. Pero esta vez, él no me miraba con amor, sino que sus ojos se derretían en agua negra, mientras me culpaba de su muerte. El trauma no era una alucinación pasajera, era una experiencia física. Sentí el olor a desinfectante mezclado con el hedor a pantano del lago, y mis manos empezaron a cubrirse de una costra de sal negra que me quemaba la piel. El lago estaba usando mis recuerdos para materializar un castigo físico, obligándome a sentir el dolor que yo creía haber superado hace años. Mientras intentaba retroceder, las aguas del lago se abrieron para revelar algo que no tenía sentido geométrico. Una estructura de pilares hechos de huesos humanos, perfectamente alineados, que sostenían un palacio de sombras en el fondo. De esos pilares se desprendieron seres que los expertos en el pueblo llaman los secos. Son apariciones que no tienen ni una gota de humedad en sus cuerpos. Son piel pegada al hueso, crujientes,
Como papel viejo, estos seres se abalanzaron hacia mí, pero no para morderme, sino para beberse mi humedad. Sentí cómo mis ojos se secaban instantáneamente, cómo mi lengua se pegaba al paladar y cómo mi mente empezaba a agrietarse bajo la presión de un calor que no venía del sol, sino de la desesperación de esos seres. Lo más aterrador fue la aparición colectiva. Vi a los hidrólogos de mi equipo salir de sus tiendas de campaña como sonámbulos, caminando directamente hacia el agua, con las manos extendidas. Sus rostros no mostraban miedo, sino una euforia maníaca, como si el lago les estuviera prometiendo respuestas a todas sus preguntas científicas a cambio de sus vidas. Intenté gritarles, pero de mi garganta solo salió un polvo fino y gris. Vi como el primer investigador entraba al agua, y en lugar de hundirse, su cuerpo se deshacía en miles de partículas negras que eran absorbidas por la figura de brea en el centro. El lago no solo mata, integra la conciencia de sus víctimas en una sola masa de trauma compartido. Logré arrastrarme lejos del agua, sintiendo que mis articulaciones crujían como madera seca. Al amanecer, el equipo de investigación no estaba. Sus tiendas estaban intactas. Sus cámaras seguían grabando, pero ellos se habían convertido en parte de la estadística de desapariciones del lago de los susurros negros. Al revisar las grabaciones más tarde, vi que en el video ellos no caminaban hacia el agua, sino que el agua subía por la arena, como si fuera un ser vivo, envolviéndolos y arrastrándolos hacia la profundidad, mientras ellos seguían durmiendo con sonrisas macabras en los rostros. Hoy vivo en una habitación con humidificadores constantes, porque mi cuerpo desarrolló una alergia mortal a la sequedad. Cada vez que la humedad baja del 70%, empiezo a escuchar las voces de mis compañeros desde el fondo de mis propios pulmones, pidiéndome que regrese para completar el palacio de huesos. El trauma de aquel lago desértico me enseñó que el agua no siempre busca ahogarte. A veces busca secarte el alma hasta que no seas más que un eco de dolor atrapado en una gota de brea. Muchas gracias por acompañarme y quedarse hasta este momento del relato. Es gracias a su curiosidad por lo desconocido que el lado B sigue creciendo. Si estas historias te están atrapando, no olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras crónicas nocturnas. Ahora, prepárense para lo que viene, porque el agua aún tiene mucho que contarnos. Historia 3. El lago de los rostros invertidos. Mi nombre es Julián, y esta es quizás la crónica más personal y perturbadora que he registrado en mis viajes por las zonas rurales más olvidadas. Existe un lugar conocido por los lugareños como el lago de los rostros invertidos, una cuenca de agua tan negra y estática que parece un trozo de noche caída sobre la tierra. No hay vida en sus alrededores. Las aves no anidan en sus orillas, y los peces que lo habitan son ciegos y carecen de escamas. Pero lo que hace a este lago un sitio de pesadilla no es su ecosistema, sino su superficie. Dicen que si miras fijamente tu reflejo durante el tiempo suficiente, el agua deja de mostrarte quién eres hoy para mostrarte la versión exacta de ti el día que te toque partir de este mundo. Llegué al borde del lago impulsado por un escepticismo que hoy lamento profundamente. Llevaba conmigo a un colega, un hombre pragmático que no creía en nada que no pudiera ser medido con un termómetro. Al caer el sol, nos acercamos a la orilla y lo que experimentamos fue una aparición de trauma visual inmediata. Al inclinarme sobre el agua, mi reflejo no imitó mis movimientos. Mi otro yo, el que habitaba en el lago, tenía la mandíbula desencajada y los ojos llenos de una arena grisácea que caía de sus cuencas en un flujo infinito. El lago no solo me estaba mostrando mi final,
me estaba obligando a sentir la angustia de ese momento, un vacío en el pecho que me impedía respirar, como si mis pulmones ya se hubieran rendido. Mi colega gritó y cayó hacia atrás, y cuando intenté ayudarlo, vi que su reflejo en el agua estaba intentando salir. No era un fantasma, era una masa de carne invertida que jalaba de sus botas desde el fondo del espejo. En ese lago, el reflejo es el depredador y tú eres la presa. El trauma se manifestó físicamente cuando el agua empezó a subir por mis brazos, no como líquido, sino como una piel fría que intentaba cubrirme, transformándome en la imagen que veía en la superficie. El lago de los pueblos suele guardar secretos, pero este lago guarda destinos, y cada persona que ha mirado su superficie ha terminado con un trauma psicológico que los lleva a la locura en cuestión de semanas, pues es imposible seguir viviendo cuando ya has visto la forma exacta de tu propia decadencia. De repente, de las profundidades del lago, emergieron los espejismos, figuras que imitaban a los familiares fallecidos de quienes miraban, pero con una distorsión macabra. Sus rostros estaban puestos al revés, con las bocas en la frente y los ojos en la barbilla. Estas apariciones no hablaban, emitían un sonido de gorgoteo que mi mente tradujo como una cuenta regresiva. Cada segundo que pasábamos frente al agua, nuestro tiempo en el mundo real parecía agotarse. Vi como el cabello de mi colega se volvía blanco en cuestión de minutos y como su piel se arrugaba hasta volverse quebradiza como el papel. El lago nos estaba envejeciendo, alimentándose de nuestra vitalidad para mantener su superficie impecable y negra. Lo más aterrador fue la aparición de la herencia. Vi en el fondo del agua a mis propios ancestros, todos con los rostros invertidos, extendiendo sus brazos para darme la bienvenida a la genealogía del lodo. Comprendí que el lago de los rostros invertidos no es un fenómeno natural, sino una trampa generacional. El trauma de un padre que mira el lago se hereda al hijo, creando una cadena de miedo que nunca se rompe. Con un esfuerzo sobrehumano, logré arrastrar a mi colega lejos de la orilla, pero el daño ya era permanente. Él no volvió a hablar. Pasó el resto de sus días mirando las paredes, esperando el momento que el agua le había prometido. Hoy evito cualquier superficie reflectante. No puedo mirarme al espejo para afeitarme, ni mirar el cristal de una tienda, porque sé que en algún lugar de la red de aguas subterráneas, el reflejo del lago me está buscando para reclamar el resto de mi vida. El trauma de saber cómo vas a morir es una carga que nadie debería llevar, y el lago de los rostros invertidos se asegura de que esa sea la última verdad que conozcas antes de que el agua finalmente decida invertir tu realidad y arrastrarte al fondo donde el tiempo no existe. Gracias por sumergirse conmigo en estas profundidades. Espero que estas crónicas los acompañen en sus pesadillas, pero recuerden que al final del día es mejor no mirar demasiado tiempo hacia el agua estancada. Si les gustó el video, denle like y compartan su propia historia en los comentarios. Soy Julián, y esto fue el lado B. Nos vemos en la próxima oscuridad. Buenas noches.